downfall. Linda was never the good witch. Gossip and spreading rumors will be your downfall. She threw her into the dead ditch. Jealousy makes you lose everything, that's the cost. How about you just stay in the land of the lost? Besties with the witch of the west. Hate on us, but you're still obsessed. Getting you to be the big bad villain, babe, go get a psychoanalysis. Because I know I'm one in a million, but it's fine, I'll be your protagonist. You're talking too much, we can all hear your whispers. Calling us wicked is a little insulting. You gave them to her, but you can keep the rest with first thoughts. Your word goes, girl, but that's just disgusting. You can call me the bad witch, but I'm not the snitch. So tell me which is which? Which is which? Which is which is which? Mirror on the wall, who's the saddest one of all? Glenda was never the good witch. Gossip and spreading rumors will be your downfall. She threw her into the dead ditch. Jealousy makes you lose everything, that's the cost. How about you just stay in the land of the lost? Besties with the witch of the west. Hate on us, but you're still obsessed. Hating me to be the big bad villain, babe, go get a psychoanalysis. Because I know I'm one in a million, but it's fine, I'll be your protagonist. La isla Robben son 6 kilómetros cuadrados en el extremo sur del África. Es una isla que a lo mejor no la han estudiado ni siquiera en geografía en el high school, pero allí hay una prisión, un manicomio, un leprosario y una base naval. Sin embargo, a pesar de que es una isla pequeña, Robben, y hay 4 sitios allí importantes, insisto, un manicomio, un leprosario, una base naval y una prisión, la isla se hizo famosa porque allí tuvo al prisionero político más afamado y más importante del mundo, Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo allí 27 años preso. Lo diré otra vez, 27 años preso. 27 años es una vida. 27 años es mucho tiempo. Long time. Estoy aprendiendo inglés. 27 años es muchísimo tiempo. Y él estuvo en esa isla durante casi 3 décadas soportando una injusticia, siendo un preso político. Mandela fue un hombre que se opuso a la segregación racial que había en África. Los negros no podían usar los mismos hospitales que los blancos. Estoy hablando de África, no los Estados Unidos. No podían usar los mismos hospitales, no podían lavar la ropa en el mismo sitio, no podían postularse para puestos en el gobierno. Mandela, Nelson Mandela, fue un hombre que se levantó en contra de eso, hijo de una madre cristiana que le enseñó la Biblia durante gran parte de su niñez. Mandela es un hombre que suele conocer la Biblia, dicen los historiadores, mucho más que cualquier teólogo o predicador, porque no solo la aprendió de pequeño, sino que la estudió mucho más estando preso. Era abogado, es abogado. En la ciudad del Cabo fue abogado toda la vida. Y él soportaba, aún siendo un abogado negro, la segregación, la discriminación, el que lo dejen a un costado. A mediados de los años 50, Mandela se transformó en una fuerza insoslayable, en una fuerza que no podían detener. Pero se las arreglaron de algún modo en 1962 para silenciarlo y meterlo en una isla durante 27 años. Pero ¿cómo 27 años podemos llegar a pensar que eso forma parte de un plan de Dios? Cualquier cosa menos plan de Dios. Decimos eso tiene que ser una obra del enemigo, de Satanás. Ningún hombre de Dios va 27 años preso porque Dios le quiere enseñar algo o lo quiere procesar, o a lo mejor lo quiere entrenar en tiempo real. Yo tengo una palabra hoy para los que dicen: yo nunca estuve preso en una isla, mucho menos 27 años, pero hay cosas en mi vida que no tienen sentido. Tengo un cuerpo débil, acarreo una enfermedad hace años, tengo una deuda que vengo arrastrando hace años, meses, décadas.
Otros dicen, yo cargo con otra cruz. Y trato de buscarle la vuelta y entender por qué me tocó esta parte en la vida. Por qué en el reparto de la vida me tocó lo peor, bailar con la más fea. ¿Por qué me tocó una situación tan amarga? No la puedo entender. Pastor, no me diga que esto es plan de Dios. Ahora, ¿qué tal si yo te dijera de parte del Señor que lo que te está pasando, salvando las distancias con Mandela, aunque llevas 10 años, 15 años, con la misma carga, con la misma cruz, con la misma tribulación, qué tal si yo te dijera que todo se trata de una preparación, de un entrenamiento de Dios en tiempo real? Usa tu vida porque tarde o temprano todo esto que estás atravesando, crisis con tus hijos, el divorcio que has tenido que enfrentar, la enfermedad que se instaló como un intruso en tu hogar, ¿qué tal si te dijera, tengo un mensaje de parte de Dios? Todo eso que te está ocurriendo es porque Dios te está preparando para un momento especial. Para un momento, Dios te está dando un entrenamiento, necesita dártelo para un momento en tu vida que llegará en cierta ocasión. El gran juego de la vida es descubrir cuándo llega ese momento. Dios nos va procesando con algunas cosas, nos van haciendo, Dios nos capacita, nos entrena, nos va haciendo fuertes para que en determinado momento de la vida te pares y entonces para ese momento especial estés listo, estés preparado, estés capacitado. ¿Puede pensar Nelson Mandela que 27 años de prisión es un plan de Dios? A lo mejor los primeros años no, pero luego les contaré el resto de la historia y sabrán que sí, fue un plan de Dios. Nelson Mandela no sería Nelson Mandela, ni hubiese sido un presidente electo si no hubiese pasado por esa prisión. Y hay cosas en la vida que nos ocurren y en el momento cuando estamos en la oscuridad y en el medio de la tormenta decimos, esto no puede ser de Dios. Esto tiene que ser un error. Pastor, no me digas que es de Dios, que mi papá me abandonó o nos abandonó. No me digas que fue de Dios el plan, el proyecto, que mi mamá nos dejara, o que yo me fuera huérfano, o que alguien abusara de mí cuando niño. No digo que eso es algo que generó Dios, pero sí es algo que Dios se valió para transformarlo en bendición. Y hoy pararte en la vida, listo, presto, para un momento que en cierta ocasión llegará a tu vida. La Biblia narra que la Biblia está llena de componentes o de profetas o de discípulos o de hombres y mujeres que cuando los vemos en la Biblia todo le va mal. Vemos la historia de José y decimos el pobre desgraciado empieza bien, el papá le da una túnica de colores, algo similar a un traje de Armani, y él la luce y sus hermanos se llenan de envidia, lo venden y a partir de ahí empieza un declive en la vida del pobre José. Pero Dios estaba procesando a José para un momento en particular, para un momento que iba a llegar a su vida. Insisto, el gran juego de la vida es descubrir cuándo es ese momento, para qué Dios nos está procesando, para pararnos en qué situación, bajo qué circunstancias y estar firmes. Me ha pasado en la vida que he llegado a estar en una encrucijada donde de pronto todo mi entrenamiento, lo que he sufrido, lo que he vivido, las críticas despiadadas me ayudaron a tomar una resolución o una decisión sabia. No la hubiese tomado si no hubiese tenido un entrenamiento en tiempo real. La Biblia narra un incidente de una mujer que es llamada por el rey para reemplazar a otra reina. Estoy hablando de Esther. Esther era una huérfana de papá y de mamá, una mujer que fue criada a los pies de un tío, un pariente llamado Mardoqueo, y ella no entiende cómo la vida la trató tan mal, cómo de pronto no pudo tener una mamá ni sentarse en el regazo de un papá, nadie estuvo allí en su graduación, nadie la aplaudió cuando cumplió los 15. Ella vivió sola, solo con un tío. Y un tío puede darle mucho amor, pero nunca será un papá ni una mamá. Sin embargo, hay un momento en la vida de esta muchacha llamada Esther que su tío le dice literalmente lo siguiente: tal vez, dice la Biblia, Dios te puso en este lugar para un propósito específico. Tal vez, Esther, Dios te puso en este sitio precisamente porque Él te capacitó
para que cambies la historia de una nación. Moisés de pronto es condenado a muerte junto con un montón de niños o bebés de su edad. Su mamá tiene que colocarlo en un canastito sobre las aguas del Nilo. Eso es una tragedia. Dejemos de mirar la historia de manera poética, histórica, y ahí estaba Moisés y la hija del faraón lo recogió. Es una tragedia. El abandono, el no poder criarse con su familia, aunque la mamá era quien lo criaba, sin que la hija del faraón supiera que era la mamá. La cosa es que él tuvo que salir de su entorno y ser criado en un palacio al cual él no pertenecía, porque Dios necesitaba ese entrenamiento en él para el momento que le dijera: ve y libera mi pueblo. Y Moisés podía haber dicho: pero me va de mal en peor. ¿De qué me sirve todo lo que estoy pasando? Es más, Moisés, inclusive estando en Egipto, la Biblia narra que mata a un egipcio y luego es un proscripto y se pasa 40 años en el desierto. Si ustedes creen que 27 años de prisión para Mandela es una injusticia, vayan a la Biblia y vean los 40 años que Moisés está proscripto, escapando de la ley, siendo un fugitivo, durmiendo en el desierto, a la intemperie, en las montañas. Alguien que se crió como un príncipe hoy es un fugitivo, un forajido. Alguien que tiene precio su cabeza. 40 años. ¿Esos 40 años es un tiempo que Dios se olvidó de él? No, parte del entrenamiento. Dios necesitaba que Moisés tuviera la formación de Egipto, pero también la formación del desierto. Y luego de la formación del desierto, Moisés está a punto, listo. Está en el momento sublime para que Dios lo pueda utilizar. Precisamente en ese momento, con el entrenamiento necesario. Dios necesitaba un hombre con carácter para conducir 4 o 5 millones de judíos. Un líder fuerte, y un líder fuerte no se hace solo en un palacio, sino que también se hace en el desierto. Dios necesitaba procesar a Moisés para un momento muy especial. Insisto con lo que dije al inicio, el gran juego de la vida es descubrir cuándo llega ese momento especial en tu vida. Moisés lo descubrió, Esther lo descubrió. La criada de Naamán, una mujer que es tomada esclava por un señor feudal, por un hombre, un comandante en jefe de las fuerzas armadas, por alguien que servía al ejército sirio, es tomada como esclava. La Biblia no dice que sea maltratada, pero es esclava. Esa mujer tiene todo derecho a decir: estoy aquí por un error, porque Dios me olvidó. Sin embargo, Dios la puso como un topo. Dios la mete en la casa de un general siendo una judía. No hay otra forma de que Dios pueda predicarle a Naamán de no ser que Dios meta un topo, una esclava, que esté allí en su riñón, en su círculo íntimo. Y llega el momento en que Naamán tiene lepra, tiene una enfermedad vergonzosa para la época que tipificaba el pecado. Y entonces no sabe qué hacer, y la criada le dice: ey, le dice a la esposa de Naamán: no me quiero meter, pero conozco un profeta que puede sanar la enfermedad del Señor. Y ustedes dirán: ¿y eso era todo lo que tenía que hacer esta mujer? Eso era todo. Dios la procesó, permitió que alguien la tomara de esclava para que ella sea un agente de bendición en la casa de Naamán. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Lo que trato de decir es que acá hay gente que alguna vez hizo buenos negocios. Hay gente que supo ser empresaria, supo hacer dinero, y hoy siente que todo ese potencial está desperdiciado. Y dice: no sé para qué me capacité, me preparé, y hoy estoy trabajando como un esclavo en algo que ni siquiera me gusta hacer. Yo tengo una palabra de Dios. El Señor me dice que te diga que Él te procesó, Él te preparó, Él te capacitó para que esa capacidad que tú pensabas que era para hacer negocios en el mundo, la uses para el reino, y que cuando sea el momento exacto digas una palabra que le cambie la vida a alguien. Dios te puso como un topo en una compañía, en una empresa. Dios te metió en el riñón de alguien tan inconverso que nunca escucharía de Dios, a menos que tú trabajes con Él. A menos que alguien que tenga la luz, la sal, la verdad, se meta así donde nadie vaya, y de pronto en un momento especial,
dirás una palabra que le cambiará la vida a alguien y eso traerá un efecto colateral de bendición. Tú eres el único que lo puede hacer. José nunca hubiese llegado a ser el segundo del faraón si sus hermanos no lo hubiesen vendido. De hecho, cuando sus hermanos le piden perdón y le dicen perdóname, perdónanos, no quisimos venderte, él dice no, Dios utilizó esto para bien. Dios me entrenó, Dios me capacitó, Dios me preparó para que yo hoy pudiera gobernar una nación con equidad, con integridad, con sabiduría. Dios te está preparando para un momento especial. El Señor me dice que te diga, no importa dónde estás, dónde está transcurriendo tu vida. No importa la manera que tu familia se esté llevando adelante, no importa dónde vivas, cómo vivas, el salario pobre que tengas, no importa que las cosas no han salido bien en los últimos años. El Señor me está diciendo que te diga, no maldigas lo que ha ocurrido, porque yo te estoy procesando para un momento especial que va a llegar a tu vida. Y tú dices, Señor, ¿y cuál es ese momento especial? ¿Por qué me estás procesando? ¿Cuál es el momento? ¿Cuándo va a llegar ese momento? No puedo decirte la fecha en que ese momento va a llegar. Pero el Señor me revelaba este mensaje y me decía, si le dices a mi pueblo que aguanten, si les dice a mi pueblo que sigan entrenándose, que sigan confiando en mí, yo voy a abrir puertas que estaban cerradas, ventanas que parecía que estaban cerradas para siempre, se van a abrir. Los cielos van a abrirse de una manera tan extraordinaria que tú sabrás que Dios está contigo. Dios quería tener a una mujer metida en el corazón del reino, una mujer que intercediera por su pueblo, y permitió que Esther se capacitara y fuera ante el rey arriesgando su vida. Dios quería de pronto administrar los graneros de Egipto y metió allí a un topo, metió a José para que tuviera favor con el faraón. Dios quería bendecir Babilonia de alguna manera y poner un poco de luz en medio de las tinieblas y metió a Daniel. Mi pregunta hoy es, ¿dónde crees que Dios te ha metido? ¿Dónde crees que Dios te ha infiltrado? ¿Cuántos de los que están aquí trabajan secularmente y viven rodeados de mundanos? Levánteme la mano como señal. Los que viven rodeados de mundanos escuchando palabrotas, cosas con doble sentido, mantengan la mano en alto, música que no les gusta. ¿Cuántos aguantan esas cosas? Y dice, ay pastor, si yo pudiera vivir metido en las cosas de Dios. A los que están levantando la mano, el Señor me dice, yo te estoy procesando para un momento especial. Para un momento especial que sabrás cuando llega. Ese momento que el Señor te está trayendo a tu vida. Algunos Dios ya se los reveló. Otros no saben cuándo llegó ese momento. Pero ese entrenamiento es lo que te llevó donde tú estás. David no hubiese sido un ungido de no haber sido que se enfrentó con Goliat. Y el Espíritu Santo esta mañana hablaba a mi corazón y me decía, hay mucha gente triste porque siente que la vida le ha dado un revés, siente que Dios le ha dado la espalda y dicen, ¿sabes? Yo siento que Dios no se acuerda de mí. Estoy harto de que no ocurran milagros. Pastor, tú hablas de cielos abiertos, tú hablas de que las cosas van a cambiar y sigo con la misma crisis. Me siento Nelson Mandela en una prisión matrimonial, en una prisión de enfermedad, en una prisión de hijos rebeldes, en una prisión donde no siento la presencia de Dios, en una prisión donde todo lo que emprendo me sale mal. No me digas que esto es plan de Dios. La Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Dios necesita procesarte. Si has perdido un ser querido, si hay personas aquí que han acariciado el rostro helado de un hijo, un esposo, si hay personas aquí que han tenido que tirar un puñado de tierra sobre un ataúd, podrán preguntarme y decirme, no me diga pastor que eso me ayudó en algo, que eso me entrenó para algo. Yo quiero decirte de parte del Señor, tal vez tú eres la única persona que puede entender a otros que pasan por lo mismo. Tal vez eres la única persona que cuando veas a alguien llorar por haber despedido a un ser querido, tenga las palabras correctas, la unción perfecta para hablarle y llenar los huecos de su corazón. Dios permitió que lo que te pasara lo capitalizaras, lo usaras como parte de tu entrenamiento. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Inclinen su rostro un segundo, por favor. He sentido tan fuerte la presencia de Dios esta mañana.
Y he sentido del Espíritu Santo de decirles: iglesia querida, iglesia amada, los que han sufrido mucho este año. Hay personas aquí que yo conozco que en un solo accidente de tránsito han perdido 3 seres queridos este año. Hay hermanos y hermanas aquí que han tenido familiares que han sido deportados y no los han vuelto a ver, no los han vuelto a ver. Y tu vida se te hizo pedazos de un momento a otro, porque tenías todo un futuro planificado, y de pronto el detenerse en la luz del semáforo incorrecto, el estar en esa esquina cuando no debiste estar, hizo que tu vida cambiara para siempre. Hay gente aquí que está en este momento pasando por quimioterapia. Hay gente aquí que tiene seres queridos que están pasando momentos difíciles. Y tienen una sola pregunta que podrían hacerle hoy a Dios. Si el Señor se te presentara en carne y hueso delante tuyo, estoy seguro que solo tendrías una pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? Hay gente ahora mirándome por televisión haciéndose la misma pregunta: ¿por qué a mí? Dime por qué a mí, ¿por qué a nosotros? Teníamos la vida resuelta, ¿por qué? ¿Por qué esa infidelidad de pronto arruinó tu lecho matrimonial? ¿Por qué de pronto tu matrimonio, que parecía el cielo en la tierra, se transformó en el infierno? La pregunta es ¿por qué? Yo no tengo como pastor la respuesta de por qué exactamente, pero el Señor me dice que te diga: todo lo que te ha pasado hasta ahora es un entrenamiento en tiempo real. Te he entrenado, he usado lo que te ha pasado para que seas un gladiador de la vida, para que seas alguien que pueda pararte ante las dificultades, ante las situaciones difíciles, ante las situaciones límite, ante situaciones que otros se quebrarían. Tú no te vas a quebrar, dice el Señor, porque yo te he hecho fuerte. Tu soltería es una bendición. Tu viudez la voy a transformar en bendición, dice el Señor. Tu fracaso matrimonial ya no será fracaso, será experiencia, será capital en tu vida, que te parará de diferente forma ante el futuro. Dios dice: no menosprecies lo que he hecho contigo. ¿Cuántos hoy aquí en esta tarde dicen: el Señor está hablando con mi vida hoy? Dios me está diciendo que va a juntar los pedazos rotos de mi vida y me va a dar una nueva oportunidad. Dios está diciendo: vamos, un ladrillo a la vez. Los que han sentido que la crisis los ha golpeado de manera tan fuerte que dicen: no me puedo levantar, pastor, ni sé cómo estoy acá. El Señor me dice que te diga: yo te procesé, yo te entrené precisamente para este momento. La prisión más honda, más negra, más oscura de tu vida tiene un propósito. El propósito es que yo te quiero usar. Reciban una doble porción del Espíritu, reciban una doble unción del Señor ahora. Digan: Padre, yo recibo un renuevo, un refresco, un refrigerio en mi vida. Aleluya. Algo nuevo está pasando en la Catedral de Cristal con Dante Gebel. Es algo que estábamos esperando aquí en la catedral desde hace algún tiempo. Demasiado bendecida por tener este año de avivamiento y de prosperidad espiritual. La verdad que es un milagro. Te puedo decir que desde que llegó se sintió algo especial. Increíble el cambio, y yo la verdad estoy muy bendecido por el ministerio de Dante Gebel. Estamos convencidos de que Dios lo trajo para hacer una revolución y traer un avivamiento al sur de California. Y yo estoy seguro que en poco tiempo vamos a tener que tener 2 cultos en la catedral. Excelentemente bien, hemos aprendido muchas cosas, ya nos adherimos al equipo. Me encantan estos mensajes que da el pastor, y gracias porque nuestra iglesia sigue creciendo día a día. El Señor ha estado obrando en nuestras vidas y estoy bien contento con el pastor Dante, con la iglesia, con la Catedral de Cristal. La gente está yéndose gozosa, viene triste y se va bendecida. La visión que trae nos está llevando
donde nosotros no habíamos pensado que íbamos a llegar. ¡Wow! Es increíble. No hay palabras para describir lo que está pasando. Estamos muy felices de todo lo que está haciendo y el avivamiento que Dios está trayendo a través de él. Cada domingo es una expectativa nueva. Sus mensajes de Dante Gebel y el apoyo que le da su esposa me ha impactado la vida a mí y a mi esposa. Es realmente un líder Que están marcando historia realmente en esta área. Pero soy uno de los jóvenes que vivo en santidad y sigo peleando porque tú siempre los motivas a hacer eso. Gracias. Le doy muchas gracias a él, gracias a Dios, gracias a su esposa, porque han sido motivo de inspiración para nosotros. It is a new thing that's being done at the Crystal Cathedral. Que siga el programa de Telemundo. Todo lo bueno apenas comienza. Y que me encanta la forma en que dice los mensajes así tan reales, que podemos usar en nuestra vida ahora. Happy birthday, Dante. Estamos bendecidos contigo. Se siente la emoción del Señor cuando Él está y Él es bien amable con toda la gente aquí. Pues muchísimas gracias, pastor, adelante, y lo amamos mucho en el amor del Señor hasta ella, su esposa. Te agradezco de corazón porque siempre con sus mensajes me ha cambiado de la manera que yo pensaba. Que felicidades y que ojalá se queden muchos años más. Increíble lo que hizo, lo que está haciendo con la iglesia, con los jóvenes, cómo está creciendo tan rápido. Gracias por aceptar el llamado, el reto de lo que Dios le ha puesto en su corazón. Y pedimos a Dios muchos años más con nosotros. Van a pasar muchas cosas más y algo grande está pasando en la catedral. Y es el principio de algo grande que creemos que viene. Así que estamos muy felices por la gente también, muy amorosa. La verdad que me siento como si estuviese en casa, en Argentina. ¿Cuántos están felices? Díganme. ¡Amén! Muy bien. He pensado en este mensaje toda la semana. Para ser honesto, lo terminé de hacer con la guía del Espíritu el día viernes. Lo titulé Cadena de Favores. Hay una película homónima, una película que se llama igual, Cadena de Favores. Pero antes de ir a la cadena en sí, yo quiero que ustedes me presten atención a algunas cosas que a lo mejor se las he dicho yo o se las ha dicho otro predicador en algún momento de la vida. Todos nosotros, los seres humanos digo, tenemos una música interior. Todos tenemos una melodía interior, algo para lo cual nacimos. Hay algo que nos moviliza y nos acelera el pulso y decimos, sí, yo nací para esto. Yo no solo nací, yo fui gestado para eso. La Biblia dice en Mateo 25:15, habla de esa chispa divina, esa chispa que pone el Señor en nuestro corazón. Dice, Él dio, en la parábola de los talentos, cada uno conforme a su capacidad. A cada uno según.
for just one night. It's all we need. Here we go again, we're free. Here we go again, spinning in the dark, chasing every high, even if we fall apart. Here we go again, you and me were blind, losing all we've got, but it's worth it every time. Here we go again. Here we go again. We know it's wrong, but we still pretend. Here we go again. Con su capacidad, este señor que reparte talentos le dio talentos. O sea, que nuestro diseño original define nuestro destino. ¿Hasta ahí estoy siendo claro, sí o no? Cuando vas a hacer un viaje, empacas tu maleta. Y entonces, si vas a viajar a Argentina en esta época, yo te diría que no te vayas demasiado abrigado, todavía hace mucho calor. Pero si vas a ir, no sé, al Polo Norte, te diría que te lleves mucho abrigo. Si vas a una reunión de negocios, no olvides tu laptop, no olvides tu agenda para anotar. Si vas a hacer deporte, llévate unas tenis para estar cómodo. Dios empacó nuestras maletas intencionalmente antes de que naciéramos. Entonces Dios dice, ok, Graciela trabajará con niños, le voy a dar una dosis de paciencia extra y una dosis de administración también. Fulano será investigador, Gustavo será investigador. Ok, entonces le voy a dar una dosis de curiosidad en sus genes, en sus circuitos. Te ponen ya una dosis de curiosidad. Eso no es algo que adquirimos después en la vida, sino que viene con nosotros, en nuestros genes, en nuestros cromosomas. Escuchen esto, por favor. Está en la Biblia, pero escúchenlo. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito yo era formado, cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido, ahí tú me veías. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. O sea, Dios se metió y te vio cuando eras un feto. Todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía ni uno solo de ellos, dice el Salmo 139, versículo 15. Aún cuando estabas en el feto, Dios ya sabía que había un propósito con eso, que era el inicio de una persona, y Dios te dio lo necesario como si empacara una maleta. Dios ya puso en tus genes el equipamiento necesario para lo que hoy eres. Científicamente dicen que los seres humanos tenemos la capacidad de generar 10.300, los varones espermatozoides y las mujeres óvulos, 10.300. Escuchen, así que si una mujer puede generar 10.300 óvulos y un varón 10.300 espermatozoides, la posibilidad que haya habido en el pasado o exista en el futuro alguien con el mismo cuadro genético es totalmente imposible. Nadie tiene tu cuadro genético. Eso es una de las cosas más fascinantes que a veces se nos escapan. Eso significa que hay cosas que solo yo en la vida puedo hacer y nadie jamás podrá imitarme. Hay cosas que solo tú puedes hacer, diseñar, crear, armar, dirigir, cumplir, que nadie jamás, ningún otro en el mundo va a poder hacer. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Díganme amén. Leí esto que me pareció fascinante. Charlie Steinmetz fue uno de los que diseñó los primeros generadores de energía para las primeras cadenas de montaje de Henry Ford, cuando la Ford recién estaba naciendo. Charlie fue el que diseñó todos los generadores para las primeras cadenas de montaje, para hacer esos primeros automóviles. La historia es verídica, por cierto. Hay muchos sitios que documentan que esto ocurrió. En un momento, toda la cadena de montaje se le paró a la Ford y no pudieron producir por muchos días automóviles. Entonces los mejores técnicos, ingenieros vinieron a ver qué era lo que tenía ese engranaje que no podían montar autos, se trabó literalmente, y llegó a la conclusión Henry Ford, después de 16 días de pérdida de muchos miles de dólares, de que tenía que llamar al inventor, a Charlie Steinmetz, para ver si podía descubrir cuál era la falla. Charlie llegó, no vivía muy lejos del área, llegó y literalmente miró toda la maquinaria y con un destornillador apretó un tornillo y la maquinaria hizo y empezó a andar. Dijo, wow, ¿solo era eso? Y Charlie se regresó a casa. A la semana le manda un bill a la Ford que decía el costo de lo que él había cobrado, $10,001. $10,001 era el trabajo que le costó hacer eso.
Ford, que era amigo, le dijo: me parece que esto es un abuso. Tú no puedes cobrar $10,001. Aparte me parece una cifra ridícula, $10,001 por solo apretar un tornillo. Y entonces contestó en otra carta Charlie: no, por apretar un tornillo solo te cobré $1, $10,000 por saber cuál tornillo apretar. Entonces, cuando yo veo la historia y descubro que alguien, escuchen, cuando yo veo que alguien sabe cuál tornillo apretar, me retrotrae a lo que estamos diciendo ahora, que hay cosas que solo nosotros podemos hacer. Yo sé que hay muchos predicadores y mucho mejores que yo, y ustedes dicen: bueno, pero él solo predica. Pero a lo mejor yo sé qué tornillo apretar en lo mío. A lo mejor hay muchos ingenieros como tú, a lo mejor hay muchos dibujantes, muchos vendedores, hay muchos maestros que son como tú, pero a lo mejor tú sabes qué tornillo apretar en lo que es lo tuyo. Y eso te hace alguien que no se puede evaluar, alguien invaluable, alguien que tenemos que reconocer de que vino con el equipamiento necesario. Los hijos, este no es un mensaje de padres e hijos, pero bien el punto. Los hijos no son libros para escribir, no es una hoja blanca para que la escribas, sino que son libros para decodificar, libros para leer. Los hijos ya vienen escritos. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Instruir es una palabra tan compleja que uno cree: enseña, métele por la cabeza la Biblia. Ay, mi hijo le quiero hacer tragar la Biblia. Una mamá le hacía literalmente comer la Biblia en sándwich porque decía que la palabra por dentro le iba a purificar al nene. Eso no es instruir. Instruir significa guíalo, pero conforme a su diseño original. Los hijos tenemos que decodificarlos. Uno como padre puede caer en el error de hacerlos a semejanza nuestra, o decirle: voy a respetar el código genético que Dios ya le puso desde que nació. Respetar el propósito divino, porque nosotros podemos acelerar, retardar, liberar o reprimir los dones de nuestros hijos. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Díganme amén. Podemos reprimirlos, acelerarlos, retardarlos. Podemos hacer cualquier cosa porque son nuestros hijos. Entonces decimos: pero yo me maté teniendo esa empresa. Esa empresa me la dio mi papá y lo lógico es que se la agarre él. Y no hay problema que así sea si el hijo dice: sí, papá, me encanta hacer lo que tú haces. Pero ¿qué tal cuando tú tienes una fábrica, una empresa, una compañía y tu hijo quiere ser músico? Eso no te va a dar de comer, le decimos a los hijos, ¿no? Yo quería ser dibujante y mi papá quería que yo sea carpintero porque mis hermanos fueron carpinteros, porque él es carpintero, porque su papá fue carpintero. Yo tenía que ser carpintero. Papá decía: pero la carpintería por lo menos te va a dar de comer. Pero es que yo no sé si me va a dar de comer o no. Pero en mi código genético yo quería dibujar y mis padres estaban en la duda si me dejaban dibujar o si me dejaban, o si ellos me iban a hacer a su imagen y semejanza. Tu hijo es una isla sin explorar. Tu hijo es un CD sin portada. Es un libro sin título. Y nosotros tenemos de regalo de parte de Dios 18 años o 20, no 40, a los 18 o 20, de trabajo investigativo para saber, para decodificar en qué es bueno. Sé que hay padres ahora a esta altura deprimidos diciendo: es que mi hijo ni dibuja, mi hijo es un bueno para nada, solo duerme, solo hace lío, solo es travieso. Pero eso es un código. Hay niños que no nos van a pintar un cuadro de Van Gogh, pero que son traviesos y siempre se hacen ver. En su código están diciendo a los gritos: papá, yo nací para que me vean, quiero llamar la atención. Posiblemente ese hijo que te hace renegar, dices: la piel de Judas, salió el viejo, lo quiero matar. Sea un gran líder mañana porque él quiere que lo vean. Hay otros niños que prefieren perderse entre la multitud para que no los vean. Y en su manera, en su código nos están diciendo: no me pongas a que me vean. Cuando vengan los tíos no digas: ay, toca el piano, Brian, para la tía, no me pidas eso. Entonces sale el hijo. Nosotros decimos: ¿por qué salió así tan bestia? ¿Por qué no dice dos palabras juntas? Que con su código está diciendo: no me expongas, yo me voy a perder entre la multitud, pero eso no significa que no va a ser bueno. Él funciona bien dentro de un engranaje ya preestablecido. Hay otros que fabrican el engranaje, son los líderes, nacieron para liderar. Otros nacen para administrar, otros son buenos en matemáticas, otros son buenos en leer libros. Entonces, cuando uno empieza a perder ese objetivo, uno quiere que los hijos tengan el equipamiento que nosotros quisiéramos tener, y es allí cuando
olvidamos que cuando éramos niños, nosotros hacíamos algo con mucha facilidad que nos encantaba hacer. Hagan un ejercicio mental. ¿Qué hacías con mucha facilidad en tu vida, de modo que lo disfrutabas de verdad, cuando eras chico? No tengan vergüenza de pensarlo. No estoy hablando de arte necesariamente, porque a lo mejor lo que hacías con facilidad era jugar con tierra. Y puedes tener un lugar aquí en el cementerio de la catedral haciendo un trabajo excepcional. A lo mejor lo que te gustaba hacer de chico era ordenar. Hay niños que son ordenados y ordenan sus soldaditos y ordenan sus autos y les fascinaba ordenar. Yo conocí un niño así, que no jugaba nunca, los ordenaba todos y cuando los tenía todos ordenados disfrutaba y los miraba así y no jugaba. En su código está diciendo, algunos se identificaron con esto, ¿no? Ahora, Billy Frank es un muchacho que no quiere heredar la lechería de su padre. Su padre es lechero, tiene una lechería, más que una lechería es una distribuidora de productos lácteos. Billy Frank no quiere hacer eso, a pesar de que su padre lo levanta a 2:30 de la mañana todos los días y lo manda a trabajar al sitio de lácteos y le dice que si su bisabuelo vivió de eso, su abuelo vivió de eso y su papá vivió de eso, él debe hacer como su hermano Melvin. Él debe trabajar y dar lo mejor. Así que este muchacho es obediente, obedece al papá, pero en los ratos libres lee las aventuras de Marco Polo, las aventuras de Tarzán. Terminó leyendo esas grandes historias, la caída del Imperio Romano, cuando apenas tenía 10 o 11 años. Se encerraba en el granero a leer historias, libros, la historia de Ivanhoe, Robin Hood, historias de 2 ciudades. Los cuentos de Dickens lo apasionaban. ¿Qué se hace con un muchacho cuando tienes una lechería que apenas puede se escapa a la biblioteca y trata de leer lo más que puede? No sé qué se hace, supongo que piensa que tenemos un hijo fracasado, su papá. No solo eso, sino que Billy Frank amaba a los misioneros. Y cuando un misionero llegaba a la ciudad, él les llevaba el maletín, le lustraba los zapatos, les llevaba un sándwich, algo de comer, los acompañaba hasta el sitio de los buses, solo para estar cerca de los hombres de Dios, porque le fascinaba que esa gente podía viajar por el mundo predicando el evangelio. Finalmente, su genética pudo más que la herencia de los productos lácteos de su papá. Billy Frank abandonó su segundo nombre y empezó a ser conocido en el mundo como Billy Graham. Imaginen qué hubiese ocurrido si Billy Graham no hubiese seguido los designios de su corazón. Es que Dios implanta en ti los circuitos antes de que naciera. ¿Cuánto lo creen? Díganme amén. En Carrozas de Fuego, en la película Carroza de Fuego, Carruajes de Fuego, Elliot Diller, cuando está corriendo, defiende lo que él hace frente a su hermana y le dice: ¿sabes por qué corro? Porque Dios me ha hecho veloz. Pero lo que más me gusta es que cuando corro, siento el placer de Dios. ¿Quieren que les digan cuándo es que yo siento el placer de Dios? Es bíblico. La Biblia dice en Éxodo: te he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en piedras, en artificio de madera, para toda clase de labor. Te he llenado del Espíritu de Dios para que seas bueno. ¿Cuántos creen que Dios los llenó del Espíritu de Dios para que sean buenos en algo? Díganme amén. Ahora, cuando yo dibujo, mis queridos, cuando dibujo cualquier cosa, yo siento el placer de Dios. Sé que Él se sonríe cuando yo predico muchas veces, pero yo sé que el placer de Dios está cuando yo puedo dibujar algo que Él creó a mi modo. Así es como yo, por ejemplo, estoy viendo un mono hoy. Cuando yo puedo dibujar cualquier cosa que Él ya ha sido creada y yo le hago mi propia versión, Dante Gebel, de la creación de Dios, yo sé que de alguna manera Él se siente orgulloso y Él me dice: sabes, me encanta, yo siento el placer de Dios. El tema es que esto de la iglesia, esto de lo grandilocuente, de las grandes cruzadas, de los grandes milagros, de las grandes multitudes, hacen que lo que sepamos hacer de pronto se vea pequeño. Los muros de Jerusalén estaban destruidos y Dios le dice a Nehemías que los reconstruya, pero el pueblo estaba desanimado porque Salomón, para construir ese mismo templo, el templo, tuvo que tener miles de cortadores de piedras, miles de transportistas y 7 años de trabajo. Y la gente decía: ¿cómo vamos a empezar? Eso es como le pasa a la gente que pierde sus casas, como ocurrió hace poco en el terremoto en el Sudamérica, donde la gente, el desazón más grande no es solo lo que perdió, sino ¿cómo hacemos para empezar? Qué feo cuando nos dicen: empieza un ladrillo a la vez,
Es que ahí se me cayeron 25 años de trabajo. ¿Cómo empiezo? Y el pueblo de Israel le decía: Nehemías, ¿cómo vamos a empezar si está todo destruido? Escuchen lo que dijo Dios: no menosprecies el día de las pequeñeces. Es decir, el día en que empiezas a juntar tu primera piedra, no los menosprecies, pues el Señor se regocija en ver comenzar la obra. ¿Cuánto lo creen? Díganme amén. Aunque sea algo pequeño. Ahora, yo prediqué aquí un mensaje llamado Historias Mínimas, que ustedes lo pueden conseguir ahí en el DVD o en el CD. ¿Recuerdan cuando les conté que un bombardero británico se metió en la franja aérea alemana y le dispararon 5 balas trazadoras? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, se los cuento rápido. 5 balas fueron a parar al fuselaje y entraron en el tanque de gasolina del bombardero británico. La historia es verídica también. Y cuando ellos sintieron el impacto de las balas, los pilotos, los 2 que estaban allí, esperaban que el avión explotara. Lógico, pero no explotó. Descendieron al hangar y muy extrañado el piloto quiso saber por qué, si las 5 balas habían dado en el tanque de gasolina, no habían explotado. Y descubrieron al abrir las cápsulas que estaban vacías, y una de ellas tenía un papelito que decía: somos prisioneros de guerra polacos, forzados a hacer balas en una fábrica. Mientras los guardias no nos miran, no los rellenamos con pólvora. No es mucho, pero es lo mejor que podemos hacer. Díganle a nuestras familias que estamos vivos. En vez de pólvora puse un papelito adentro. Esa gente no detuvo la guerra. Esa gente no hizo que miles de aviones no cayeran. Pero para 2 de ellos, para 2 pilotos británicos, les significó la diferencia entre la vida y la muerte. No menosprecies el día de las pequeñeces, porque tu pequeñez te puede llevar muy lejos. Aquello que sabes hacer, aunque sea simplemente vaciar una cápsula. ¿Cuánto lo creen? Díganme amén. Moisés tenía un cayado, David tenía una honda, Sansón una quijada, Rahab tenía una cuerda, Aarón tenía una vara. ¿Qué es lo que viene contigo? Un forastero, la historia también es verídica, un forastero estaba desesperado por agua, estaba mal vestido y entró a una ciudad y puerta por puerta fue pidiendo agua, y por temor a que lo asaltaran o le robaran, nadie le quiso dar agua. Dio con una señora, tendría unos 30 y tantos años, que le dijo: pero usted no solo se ve sediento, sino hambriento. Le daré un vaso de leche. Y le dio un vaso de leche fría, así que tomó con tanto gusto el caballero. Dijo: no tengo cómo pagárselo. Oh, no tiene que pagármelo, por favor. Es un placer ayudar a los forasteros. Muchos años después, esta señora se enfermó con una enfermedad terminal y no tenía aseguranza médica, seguro médico. Entonces estuvo averiguando quién la podía operar, porque su vida corría peligro. Finalmente alguien le dijo: opérate y después ves cómo pagas, pero tu vida depende de esto. Y entonces se puso en las manos de un cirujano muy famoso y ella pudo restablecerse bien, porque la operación afortunadamente salió como debía salir. Pero luego llegó lo inesperado, el bill. Y la factura decía: operación cardiovascular, así, exitosa. Costo pagado con un vaso de leche hace 22 años atrás. Usted no me debe absolutamente nada. Nunca sabes lo que puedes hacer con aquello que te vino de nacimiento. Jesús trabaja contigo en la misma compañía. Jesús es la mujer embarazada que llegó hace una semana y otra vez no sabe quién es el Padre. Ese es Jesús, son sus disfraces. Jesús se viste con un traje naranja y está en la cárcel. Jesús está ahora en el hospital y a la hora de las visitas nadie lo irá a ver, solo porque Jesús está disfrazado de un viejo lleno de reuma. Jesús está en nuestras calles. Por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Ese es el evangelismo. No menosprecies el valor de las cosas pequeñas. Oskar Schindler tiene fama de mujeriego, bebedor, pero un día se compadece de los judíos de Polonia y entonces en su fábrica los empieza a contratar para salvarlo de los campos de concentración. Pierde todo lo que tiene sobornando a los soldados nazis. Todo lo que tiene. ¿Saben cómo termina la película? Oskar Schindler pertenece al partido nazi y es un infiltrado, porque mientras que pertenece al partido nazi, Hitler no sospecha de él. Hitler trata de matar a los judíos, él trata de salvarlos.
Y en su lista aparecen 1100 personas que tienen opción a vida, porque Él lo da todo, todo, todo. Cada ápice de su fábrica la da por salvar a los judíos. Y cuando la genial película de Spielberg que retrata esta historia real está terminando, Oscar sale entre un grupo de judíos que lo vienen a despedir porque los alemanes, los nazis, fueron derrotados y ahora la historia se dio vuelta. Y entonces Schindler ahora es un perseguido político. Él tiene que escapar en la oscuridad. Y antes de subir al auto, ve el último auto que le quedó y dice: con este auto pudimos haber sobornado a 10 soldados nazis más y quizás haber salvado 10 o 12 judíos. Su capataz le dice: vamos, vamos, ya vete. Luego, cuando se mete en el automóvil, recuerda que aquí lleva un prendedor de oro. Se lo quita y dice: ¿cómo no lo vi? Con este pudimos haber salvado 1 o 2 más. 1 o 2 judíos más pudieron haber sido sobornados. 1 o 2 judíos más pudieron haber sido salvados si hubiésemos sobornado con este prendedor de oro a algún nazi. Y entonces su capataz le dice: ya está, ya vete. No le importaba la fábrica, ni la empresa, ni el último broche de oro que le quedaba. Solo le importaba la gente. La gente. Oscar Schindler, jamás te olvidaremos. Imagínense a nosotros solo en esta semana nos importara la gente y no nos importara cómo nos va a ir a fin de año, cómo pagaremos el IRS, cómo irá nuestra empresa, si seremos los mejores, si vamos a prosperar. Imagínense si nos dejáramos de mirar el ombligo. Ore por mi problema, ore por mi tema, ore por mis papeles, ore por mí. Imagínense si como Oscar perdiéramos todo: empresa, fábrica, automóviles, hasta tu último broche de oro, solo por gente, solo por almas. ¿No era ese el evangelio? ¿No era ese el evangelio de Jesús? La gente necesita que alguien le invite un sándwich, un vaso de leche, que alguien le salve la vida de los campos de concentración del mundo, que alguien dé un broche de oro por él, que alguien le corte el cabello gratis en un mundo donde nadie da nada. Imaginen la revolución que podría ocurrir si ustedes salen a regalar una cosa en la semana de lo que sí saben hacer. No les pido que dejen sus empresas, no les pido que ahora digan: vengan a comer gratis, porque se les va a fundir el negocio que Dios quiere que prospere. Solo elijan a alguien, diga: Espíritu Santo, ayúdame a elegir la gente correcta. No tienen un restaurante, no tienen un negocio donde la gente asiste, entren a un Starbucks. Se sorprenderán si ustedes le dicen: hey, a los 2 que vienen atrás, yo les invito un café. En un Starbucks nadie pide algo de $150. Dígale: el desayuno de los 2 que vienen atrás, yo les invito un café. Comencemos una cadena de favores, llenemos de misericordia las calles. Escribe el pequeño cheque, aunque sea pequeño. Vacía una bala de pólvora, regala una taza de leche, mete el grumo de levadura en la masa, siembra una semilla de mostaza. ¿Qué sabes hacer? Pedro dijo: tengo que pagar impuestos, no tengo. ¿Qué sabes hacer? Pescar. Bueno, pesca y dentro del pez encontrarás una moneda. ¿Pero qué sabes hacer? Porque de lo que sabes hacer es lo que voy a usarte. De lo que sabes hacer te voy a bendecir y te vas a sorprender. No solo porque esto se trataba de gente, sino que Dios te va a mandar miles de personas. ¿Quieres que tu negocio prospere? Dios te mandará miles de personas. Si yo sé que tengo una gente que habla bien de mí en todos lados, yo lo mandaría a todas partes. Los que dicen: es que yo no tengo trabajo, empieza a hablar de él y él está más interesado en que prediques que tú. Y Él te dará el empleo con tal de que mientras que estés ahí, regales a uno un café, lo vuelvas loco al otro predicándole, estés haciendo algo. Él te va a abrir las puertas que no se abrían porque Él está más interesado en la gente que tú mismo. ¿Cuánto lo creen? Díganme amén. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes, porque hoy comienza una cadena de favores en la catedral. Vamos a ese aplauso gigantesco al Señor de señores, al Rey de reyes, a Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya!
Bye.